Buen día. Hoy en nuestra clase de electrónica digital veremos las operaciones lógicas AND, OR, NOT, NAND, la operación lógica NOR, XOR y XNOR. ¿Qué son las operaciones lógicas? Son aquellas operaciones que se hacen entre dos o más elementos binarios. Ellas solo pueden tomar el valor de 1 o 0 lógico, es decir, un nivel alto de voltaje de 5 voltios o un nivel bajo de 0 voltios. Las operaciones lógicas, como se mencionó en la presentación, son 7. La operación lógica AND, la operación lógica OR, la operación lógica NOT, la operación lógica NAND, la NOR, la XOR y la XNOR. Vamos a continuación a ver cada una de ellas. La operación lógica AND es como una multiplicación binaria. Lo que me está indicando es cuál es el nivel de salida si tenemos a la entrada niveles lógicos entre 0 y 1. Este es el símbolo que representa a esa operación lógica. A esto se le conoce como la tabla de la verdad, que simplemente es una representación de estados en donde nos indica si la entrada A y la entrada B se encuentran en un nivel alto o un nivel bajo, cómo se representa la salida. Para este caso, entonces, tenemos que A y B, que son entradas binarias y que solo pueden tomar representaciones de 0 y 1 lógico, me dan una salida cuando se opera a través de esta operación lógica. Como tenemos dos entradas y esas dos entradas solo pueden tomar valores de 0 y 1, la cantidad de combinaciones posibles es 4 y viene dado por la siguiente forma. La cantidad de salidas será igual a 2 elevado a la n, en donde n es el número de entradas. Para este caso tenemos dos entradas, 2 elevado a la 2 nos dará 4, significa que ese será el número de salidas y de combinaciones que tendrán esos dos operandos. Si tuviéramos el caso de tener 3 entradas, las salidas serían igual a 2 elevado a la 3, que me daría 8. Es decir, que si tuviéramos las entradas A, B y C, las posibles combinaciones serían 8 y obviamente las salidas también. Esta representación, que se conoce entonces como la tabla de la verdad, me indicará todas esas posibles combinaciones y la salida correspondiente dependiendo de la operación lógica que estemos realizando. Para este caso, 0 y 0 me dará 0. Como les decía, la operación lógica AND es como una multiplicación binaria. Si tenemos en una entrada 0 y en la otra 1, me dará 0. Si tenemos 1 y 0, me dará 0. Y si tenemos 1 y 1, dará 1. Es decir, que para que a la salida tengamos un nivel lógico alto, las dos entradas deben también estar en alto. Cuando hablamos de niveles lógicos, entendemos que un 0 lógico significa 0 voltios y que un 1 lógico significa 5 voltios. Al 0 le llamaremos también nivel bajo y al 1 le llamaremos nivel alto. Veamos el ejemplo ahora con la operación lógica OR. Este es el símbolo para la operación lógica OR. También vamos a ver el ejemplo con dos entradas y miraremos a través de la tabla de la verdad cuál es su salida. Si tenemos un nivel lógico 0 en una entrada y un nivel lógico 0 en la otra, me da por respuesta un nivel lógico 0 a la salida. Si tenemos 0 y 1, da 1. Si tenemos 1 y 0, nos daría 1. Y si tenemos 1 y 1, nos daría 1. Significa que para que dé 0 a la salida, la única opción es que las entradas estén en 0 también. Si hay un nivel alto, la salida nos dará alta.
al igual que si los dos niveles están en alto. Podríamos entender la operación lógica OR como una suma, que si ya tenemos a la entrada un nivel alto, la salida va a ser alta. Veamos ahora la operación lógica NOT. Esta es la única operación lógica que solo tiene una entrada. Este es su símbolo. NOT lo que significa es negación. En esta tabla de la verdad vemos entonces que si esa entrada está en un nivel bajo, la salida será un nivel alto. Y que si esa entrada está en un nivel alto, la salida será un nivel bajo. Entonces a esta operación lógica NOT se le conoce como inversora o negadora. Veamos ahora la operación lógica NAND. Este es su símbolo. Si nos damos cuenta, es muy parecida a la de la operación lógica AND. La diferencia es que tiene un círculo al final. Realmente la operación lógica NAND es la unión de una AND y una negadora. Veamos su tabla de la verdad. Si en las entradas tenemos 0 y 0, daría 1. Si tenemos 0 y 1, daría 1. Si tenemos 1 y 0, daría 1. Y si tenemos 1 y 1, daría 0. Es decir, que cuando las dos entradas están en un nivel lógico alto, a la salida obtendremos un nivel lógico bajo. Pero que si alguna de las entradas es bajo o las dos tienen un nivel lógico bajo, ya la salida me dará un nivel lógico alto. Si comparamos esta tabla de la verdad con la tabla de la AND, veremos que la salida está invertida. Y es lógico al entender que esta compuerta es la operación AND y después se hace la negación. Veamos ahora la operación lógica NOR. En el nombre podemos entender que es hacer una OR y después negarla. Y como vemos aquí representado en su símbolo, es hacer una operación lógica OR y después agregarle una compuerta o una operación lógica NOT, es decir, negar. Si vemos la tabla de la verdad, vemos que cuando tenemos una entrada lógica 0 y otra 0, obtenemos a la salida un nivel lógico de 1, es decir, un nivel alto. Si tenemos 0 y 1, obtenemos un 0. Si tenemos 1 y 0, obtenemos también 0. Y si tenemos 1 y 1, obtenemos un 0. Si comparamos la salida con la tabla de la verdad de la compuerta OR, nos vamos a dar cuenta que está invertida. Veamos ahora la operación lógica XOR. XOR significa OR exclusiva. Su símbolo es una OR normal con una línea en la entrada. Si vemos la tabla de la verdad, lo que me está indicando la operación lógica XOR es que cuando las entradas están invertidas, da un 1 y cuando las entradas están iguales, da un 0. Es decir, que cuando tenemos un nivel lógico bajo a la entrada y un nivel bajo en la otra entrada, obtenemos una salida también baja. Pero que cuando en la entrada tenemos un nivel bajo y en la otra un nivel alto o viceversa, me dará un nivel lógico alto. En resumen, cuando las entradas son iguales, da un nivel lógico bajo, como vemos aquí, y cuando las entradas son diferentes, da un nivel lógico alto. Para la operación lógica XNOR, pues como vemos en su dibujo, en su diagrama, pues es la operación lógica XOR y le adicionamos una operación NOT. Significa que primero se hace la XOR y después se niega. Vemos entonces en la tabla de la verdad que cuando tenemos a la entrada
dos niveles lógicos de voltaje iguales, sean 0,0 o sea 1,1, la salida me da un nivel lógico alto. Pero que si en la entrada tenemos niveles lógicos bajo y alto o alto y bajo, la salida me dará un nivel lógico bajo. En resumen, cuando las entradas son iguales, da un nivel alto; cuando las entradas son diferentes, da un nivel bajo. Ahora veamos en la práctica cómo se representan esas operaciones lógicas. Existen unos circuitos integrados que se les conoce como compuertas lógicas. Ellos son una construcción física en donde en su interior están configuradas las operaciones lógicas que vimos anteriormente. Este entonces es un circuito integrado que posee 14 pines. Hay que tomar en cuenta que la manera de numerar los pines es en contra de las manecillas del reloj. Se empieza por el extremo inferior izquierdo, como vemos aquí, el pin 1, y se cuenta en contra de las manecillas del reloj. Vemos entonces que este integrado, que es de 14 pines, tiene la siguiente numeración. Este será el pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y continúa en la parte superior con 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Para que un circuito integrado entregue niveles de voltaje altos y bajos, necesita obviamente alimentación eléctrica. Para este integrado, el pin 7 va a ser el pin que se debe conectar a la tierra y el pin 14 va a ser el pin que se debe conectar al positivo. VCC entonces significa voltaje en corriente continua y es el polo positivo de voltaje. Y GND, que es la abreviatura de ground, significa la tierra y es el polo negativo de la fuente de voltaje. Es decir, que los integrados tenemos que polarizarlos, colocarles positivo y colocarles negativo donde corresponda para que ellos puedan trabajar y cumplir con su función. En este integrado AND, entonces, que tiene como referencia 74LS08, lo que me indica es que si por el pin 1 que me maneja la primera compuerta yo le coloco un nivel bajo y en el pin 2 le coloco otro nivel bajo, en la salida que lo tengo por el pin 3 voy a obtener un nivel bajo según corresponda a la tabla de la verdad. Si vemos, en este integrado hay 4 compuertas AND. Cada una de ellas trabaja de manera independiente. Para operar la compuerta número 1, pues yo tendría que colocarle niveles altos y bajos a los pines 1 y 2 y obtener la salida por el pin 3. Si deseo trabajar la compuerta 2, le coloco los niveles altos y bajos a las entradas del pin 4 y del pin 5 y obtendría la salida por el pin 6 y así sucesivamente. Yo puedo trabajar indistintamente cualquiera de las compuertas porque ellas trabajan de manera independiente. Como vemos aquí en esta gráfica, tenemos entonces las representaciones de todas las compuertas vistas con anterioridad. Este será entonces el integrado que me representa la función lógica NAND. Su referencia es 7400 y como nos damos cuenta también tiene 4 compuertas en su interior. La representación del número de pines empieza por el número 1, una entrada, por el número 2, la otra entrada, y tenemos la salida por el pin 3 para la primera compuerta NAND. El integrado funciona exactamente igual que el 7408, que es la compuerta AND. Tiene un positivo, que es el pin 14, y un negativo, que es el pin 7. Aquí vemos entonces la manera nuevamente de enumerar los pines. Físicamente, yo cómo sé cuál es el pin 1 y hacia dónde debo contar. Los circuitos integrados tienen una muesca
o tienen un punto en donde empieza el conteo. Significa que si la muesca está en este extremo, el pin que se encuentra en la parte inferior será el pin 1 y debo contar en contra de las manecillas del reloj, independiente que tenga 14 pines o que tenga 16 o que tenga 40. Empiezo por aquí, voy hasta el otro extremo a la derecha, subo y sigo con el conteo. Vemos entonces aquí la representación de la compuerta 7402, que sería la compuerta NOR. 7404, que es la inversora. Si nos damos cuenta, como ella tiene una sola entrada, en un solo integrado cabrían 6 compuertas. 7408, que correspondería a la compuerta AND, 7432, que correspondería a la compuerta OR, la 7486, que corresponde a la XOR, y la 74266, que corresponde a la compuerta XNOR. A esta representación, es decir, a la gráfica y a la ubicación del número de pines, se le conoce como pinout del circuito integrado y se encuentra en una hoja de datos que se conoce como datasheet. Es decir, que cualquier circuito integrado tiene una hoja donde se encuentran sus características técnicas y esta es llamada datasheet. Veamos físicamente cómo trabajaría un circuito en donde se utiliza una compuerta 7408, que sería una compuerta AND. Si vemos aquí el montaje, entonces lo primero que hay que hacer es polarizar el circuito integrado, que es colocarle el negativo al negativo y el positivo o el VCC al positivo de nuestra fuente de alimentación. Para este circuito, entonces vemos que a través de unas resistencias y un D-switch yo puedo introducirle niveles altos y niveles bajos a esa compuerta. Cuando el switch esté cerrado, voy a ver un nivel lógico bajo a las entradas y cuando esté abierto cada uno de ellos, voy a ver un nivel alto. Para este caso se está trabajando la compuerta número 4, en donde sus entradas es el pin 13, el pin 12 y su salida es el pin 11. Para representar entonces los niveles altos y bajos se puede utilizar un LED a la salida. Significa que cuando yo tenga un 0 y un 0 en las dos entradas, según esta tabla de la verdad, este LED va a estar apagado porque la salida me va a dar un nivel lógico bajo. Si por el contrario en las entradas yo tengo un nivel lógico alto y alto, este LED va a encender porque como vemos en la tabla de la verdad, cuando tengo un 1 lógico y un 1 lógico en las dos entradas, obtengo un nivel alto a la salida, es decir, 5 voltios. Hay que tomar en cuenta, y para resumir, que cuando hablamos de niveles lógicos bajos o nivel lógico 0, estamos hablando de 0 voltios, y que cuando hablamos de niveles lógicos altos, estamos hablando de 5 voltios. En el próximo video miraremos cómo se hace la simulación de todos los circuitos que poseen compuertas lógicas para entender mejor su funcionamiento. Muchas gracias.